Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de DraftLab, bienvenidos al que esperemos que sea vuestro canal de referencia en cuanto a prospects y en cuanto al draft. Hoy, como veis, teníamos algo especial preparado y no podíamos dejar pasar el A10 Next Generation que tuvimos hace unos días prácticamente. Y antes de meternos en materia, voy presentando. Primero empiezo contigo, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos, otro vídeo más, con ganas de hablar de este torneo que la verdad que estuvo muy guay y Ujú. pues a hablar del tema. Y también tenemos, obviamente, la voz del experto en este, en este contenido del Next Generation y de todo lo que rodea Europa, que es Sergio Garbade. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues con mucho que hablar de todo lo que he dado de sí estos días. Para el que no lo sepa, la fase final se jugó durante la Final Four de Euroliga, como suele ser habitual, y tuvimos tanto equipos como nombres muy interesantes, el caso del Madrid, el caso del Barça, el caso de la Overtime Elite, pero hoy queríamos centrarnos más en jugadores, en nombres a tener en cuenta. Si queréis, empezamos ya con el Madrid, empezamos con el equipo campeón, que hace back-to-back, que también lo consiguió el año pasado, y si tenemos que hablar de Madrid, tenemos que hablar de ese tridente, que son Hugo González, Zegor Demín y Ismail Adeñe. Antes de empezar con cada uno, Sergio, ¿qué sensaciones te ha dado el Madrid en esta fase final del Next Generation? Pues yo creo que hay que decir que bastante buena, sobre todo teniendo en cuenta cómo llegaba el Madrid después de haber perdido con bastante claridad el Campeonato de España y después de un año en el que las sensaciones, más que los resultados, no habían terminado de ser todo lo buenas que se esperaban de un equipo con tanto talento. Y yo creo que no solo se llevan el Adidas Next Generation, que obviamente es ya per se un reto importante porque es un poco el clímax de la temporada en Europa, sino que lo hicieron jugando yo creo que mejor de lo que lo habían hecho durante buena parte del año. A mí la sensación que me da es que son muy superiores al resto. O sea, la sensación que me daba que eran incluso más superiores que el año pasado, y eso que el año pasado también tenía a Jan Vide, que fue el MVP de la fase final del torneo. Y de esos tres, de los tres jugadores que hemos mencionado, ¿con cuál te quedarías tú? Yo creo que es difícil, Ujú. sobre todo porque la pareja Hugo Deming ha estado a un nivel muy alto y sobre todo ha aparecido en momentos muy importantes, ¿no? Eh, Ujú. es verdad que el MVP del torneo ha sido Hugo, pero yo creo que en este caso Egor lo hubiera merecido igualmente. Creo que salen muy reforzados de este torneo, aunque todavía les queda mucho camino por recorrer si hablamos en términos de draft, porque un año da mucho de Ujú. sí. Pero yo creo que los dos pueden estar muy contentos con este final a su etapa formativa. Ujú. Yo también quería mencionar, lo mencionó Javier Juárez después de la entrevista, después de ganar, que yo creo que hay un partido que cambia la dinámica del grupo, que es el contra Mega Basket, y una de las figuras de ese partido para mí es Mitar Bosnakovic, que no se le menciona entre los tres grandes figuras, pero para mí Ujú. también es un alero muy válido y un tirador de garantías y que ha dado mucho al Madrid este Adidas Next Generation Tournament. Al final, para mí, de los tres que hemos mencionado, Hugo es el mejor, sin duda, yo creo. Pero Egor ha hecho un muy buen torneo, y luego Ismaila es una auténtica bestia, está preparado ya para dar el salto. Y ya lo hemos visto, se ha comprometido con Gonzaga, es un buen salto en su carrera y yo me alegro mucho por él. Sí, Sí, yo sí. creo que la valoración de Mitar a veces sufre un poco porque comparte equipo con dos auténticas bestias como son Hugo y Egor. Y eso a veces hace que se hable menos de él, porque probablemente su potencial está un escalón por debajo del de sus dos compañeros, pero es un jugador ultra competitivo que volvió a aparecer y además apareció en momentos importantes del partido, que es una cosa que he hecho siempre con el Madrid y también con la selección serbia. Ujú. Y yo creo que sí, por potencial probablemente sea Hugo, Demin y a un pasito ya de distancia relativamente claro Mitar. Yo creo que tiene un futuro profesional más que sólido. O sea, vemos a todos
con buen futuro profesional. O sea, los 4 están metiendo a Mitar Bortniakovic. Sí, incluso yo creo que hay alguno más que puede dar el salto al profesionalismo. Yo creo que hay que destacar la final que hace sobre todo Asier Miguel, con un trabajo en defensa sobre Nolan Traoré, que era hasta el momento la figura del torneo bestial. Creo que algunos de los chicos de la 2007 del Madrid, es decir, jugadores que van a poder jugar el AES Next Generation el año que viene, hicieron un muy buen trabajo, sobre todo Declan Duru, Sidi Gay. Entonces, es que hay muchísimos nombres en un Madrid que, como tú decías, por acumulación de talento está el número 1. Sí, y al final, bueno, sí, ¿ibas a decir algo, Fran? No, quería mencionar lo de que ha mencionado el nombre de Declan Duru, y a mí es un jugador que ya me sorprendió en Hospitalet, pero es que es un jugador que defensivamente hablando creo que es de los mejores de Europa a nivel formativo. Es una auténtica locura el físico que tiene. Vimos en la final, vi un tapón a Sulimán que yo creo que le saca bastantes centímetros. Es una locura cómo puede defender varias posiciones, puede ir a las ayudas, puede defender sobre balón, y su desarrollo a lo mejor va por ese camino, porque con balón sí que es verdad que se le atraganta un poco ese desarrollo, pero es una locura. Y yo se lo dije a Sergio cuando lo vi, dije, es que yo creo que este jugador te puede jugar al mismo profesional y defenderte jugadores profesionales de verdad, porque es que es un físico preparado ya para dar el salto, aunque le quedan todavía desarrollo, pero sí. Sí, se está convirtiendo en un jugador más sobrio de lo que quizás se esperaba de él hace unos años, en términos, pues, lo que tú decías de evolución con balón, de igual un poco más versatilidad en el tiro, de capacidad para generar más por sí mismo. Pero esta versión un poco más sobria está siendo mucho más sólida para el Madrid, sobre todo por impacto defensivo. Y yo creo que en términos incluso de transición al profesionalismo, probablemente le va a facilitar la vida, porque es verdad que su nivel atrás, sobre todo por la versatilidad que tiene, se está convirtiendo en una baza muy importante. Vamos a entrar, si queréis, a hablar un poco sobre, bueno, que ya se han hecho más o menos oficiales los destinos de jugadores del Real Madrid, tanto de Gordemín como de Ismaila Diagne. Gordemín irá a BYU y Diagne irá a Gonzaga. Dos universidades muy diferentes. Gonzaga, una histórica que viene unos años malos. BYU, una universidad que no ha sido tan buena, pero que viene unos años muy buenos. ¿Cómo veis este traslado masivo de los talentos europeos a la NCAA? Porque, joder, este año con ellos y con Jakučionis está siendo importante. También recalcar que Hugo González, según las últimas informaciones, parece que se queda en el Madrid, que hace unos meses parecía que se iba, ahora parece que se queda, o sea que también buenas noticias para el Madrid. Bueno, yo sobre todo lo veo natural, dadas las circunstancias, y natural atendiendo a la evolución que había tenido todo un poco el paradigma del básquet formativo en los últimos años. Con lo cual yo creo que hay que desdramatizar un poco y adaptarse a la que es la nueva realidad, y ya está. Los equipos NCAA ahora pueden ofrecer mucho dinero, con lo cual los chavales se encuentran con la posibilidad de ganar mucho más, a veces mucho, mucho más de lo que estarían ganando aquí, con minutos asegurados, con protagonismo, con unas condiciones para trabajar, para estudiar, para vivir muy superiores a las que se van a encontrar aquí en casi cualquier situación, y encima con un plan B en forma de una carrera, del dominio de un segundo idioma, con lo cual es que es muy difícil luchar contra esto. Ya era difícil antes del NIL, ahora no es más, ahora es casi imposible. Y sí, también... yo creo que luchar contra ello es imposible, hay que adaptarse, y para ello claro. pues puedes tomar un par de estrategias distintas, puedes intentar apostar muy fuerte por unos pocos chicos, intentando que ese proyecto deportivo muy potente y de efecto inmediato los retenga, o puedes decir, bueno, pues se van a ir, voy a intentar prepararme, voy a intentar que haya algún tipo de cláusula, y sobre todo voy a intentar mantener algún tipo de control sobre sus derechos cuando vuelvan, porque la enorme mayoría va a volver, y ya está. Pero tirarse de los pelos y poner el grito en el cielo, desde luego, va a ser poco útil. Y luego también desde su perspectiva hay que entender que el sueño de cualquier chaval es jugar en la NBA. Al final te vas a Estados Unidos, estás más cerca, tienes un escaparate más grande para que los equipos NBA te vean,
Y es lo que tú has dicho. Al final el Madrid ha conseguido ahora con la salida de Igor Demming, creo que han sido 500.000 por la cláusula. Al final no puedes parar al jugador porque el jugador se va a querer ir. Si tienes una cláusula, por lo menos te llevas un beneficio, que al Madrid le viene bien ese 500.000 de euros. Es que, o sea, la sensación que me deja a mí es que ya no solo tienes que formar o estructurar mejor lo que es la cantera, sino también prometer cosas, prometer, por ejemplo, minutos ACB o prometer evolución o prometer jugar con el primer equipo para que no se vayan. Entonces, en el caso del Madrid, este año la gestión con los jóvenes ha sido muy mala, de hecho, Mateo. Es que en Diaye desapareció el mapa después de hacer una muy buena temporada el año pasado. Hugo González apenas tenía minutos. Diagne juega un partido contra el Barça, no vuelve a aparecer. Entonces, al final, esta ausencia de certeza de que pueden tener minutos con el primer equipo también puede impulsar, por lo menos a los del Madrid. Sí, claro, y es natural. Al final, claro. Incluso hay algunos de estos nombres que si no existiera la NCA de por medio, probablemente hubieran salido a otro tipo de destinos de todas formas. Es obvio que ahora además, con una apuesta económica que supera todas las alternativas, pues tienes todavía un argumento mucho más poderoso. Pero si es que es esperable y en algunos casos las ofertas pueden ser tan buenas que incluso chicos a los que digas, bueno, pues vas a poder tener un rol aquí, decidan que para eso pues es mejor irse. Y es eso, creo que hay que adaptarse, entender cuál es la situación y ya está. Si es que no hay más, no tiene muchas más vueltas. Y con el ejemplo que te has dicho de Eli Ndiaye, que al final lo vimos jugar el otro día en la final de Euroliga, a lo mejor él, si llega a estar en situación y imagínate que sabe lo que va a pasar, a lo mejor hubiera decidido irse a la NCAA porque sabe que va a tener minutos, sabe que va a tener una opción B como puede ser una carrera, va a ganar incluso más y quién sabe si a lo mejor ahora mismo está en la NBA con ese escaparate más cerca de lo que es el ambiente NBA. Entonces también hay que valorar eso, que al final si te quedas en el Madrid no vas a jugar, mucho al menos, si no eres una superestrella. Claro. Si te vas a la NCAA, vas a jugar, vas a desarrollarte como jugador, vas a estar más cerca de tu sueño y vas a estar ganando más dinero. Pero también la sensación que me da a mí es que es fruto del contexto, ¿no? O sea, a Hugo le habrán prometido algo, el año que viene se va Rudy, se puede ir a Valde, se puede ir Gezoña, se puede coser. Entonces, sabe que puede tener un hueco y puede tener unos minutos. Si a lo mejor esos minutos no se los garantizan, se hubiese ido a NCAA, se hubiese ido a Australia, se hubiese ido a Alemania. Entonces, al final depende también mucho del contexto. Luego entran cuestiones contractuales. También. Que al final, igual, si tu cláusula es alta, tiene que llegar una oferta muy potente para que digas, bueno, pues me compensa, ¿no? Yo creo que en el caso de Hugo, si se queda, también será porque le vayan a dar cierto espacio, sobre todo porque es que de no hacerlo, más allá de que le estés sacando muy poco provecho a tu cantera, mandas un mensaje bastante negativo sobre su futuro. Con lo cual, bueno, habrá que ver, pero lo normal es que esta vez sí tenga un rol real en el equipo. Y cerrando con el Madrid, ¿creéis que todos han tomado la decisión correcta de cara a su futuro? Tanto Diagne como Demming y Hugo. De cara al draft, su futuro. Es difícil hablar ahora mismo de cuánto éxito van a tener en sus decisiones. Yo creo que desde luego lo que son a priori es comprensibles. Creo que al final Demming se va a una universidad de nivel quizá medio, pero con unas instalaciones y unos medios potentísimos y en la que va a poder tener mucho protagonismo para mostrar, pues, entre otras cosas, todo tu arsenal produciendo con balón. Y que Diagne, en cambio, se va a una universidad con un buen nombre, en el que un buen papel va a tener mucho peso. Y creo que es un buen papel que va a tener, porque aunque pueda tener sus ciertas limitaciones, el bagaje con el que llegan estos chicos a la NCAA supera por mucho al de casi cualquier otro novato en la liga. Sí. Sin duda. Yo, o sea, con el caso de Diagne se va a Gonzaga, que es una universidad, como hemos dicho al principio, un poco denostada en los últimos años porque no ha conseguido las cosas que se esperaba y que lleva consiguiendo muchos años. El mejor jugador de Gonzaga es Graham Ike, que es un
4 o 5, pero vamos, yo creo que Diagne va a tener buenos minutos y lo va a hacer bastante bien. Pasamos al rival del Madrid en la final, al Paul Basque francés, y vamos con un jugador que ya nos tenía a todos fascinado, pero que ha sido para mí el nombre del torneo, que es Nolan Traoré. Sí, al final ya antes del torneo venía siendo uno de los nombres un poco de la generación este año en Europa. Había acabado la temporada jugando con el primer equipo y con actuaciones potentes. Y yo creo que es una prueba, ¿no? del paso mental y el paso en confianza que significa que te den esa oportunidad. Aunque él ya venía destacando antes de esta última parte del año. Y al final es un jugador con un primer paso muy potente, con muchos recursos ofensivos, que está mejorando a la hora de involucrar también a sus compañeros y que más allá de que por perfil pueda llegar más o menos lejos en términos NBA, es un jugador que a Francia le viene que ni caído del cielo, obviamente. Hombre, con la camada que tenía Francia, con tanto jugador interior, tanto al final, claro, pero físico, ultra físico, que te venga un jugador, un base como Nolan Traoré, que ha demostrado que además de saber anotar, también sabe repartir juego para los demás, porque no olvidemos que es que se ha promediado casi 9 asistencias o 7, 8 asistencias en la Diaz Nation Tournament, que es complicado de hacer. Le mete 45 puntos al Barça, echándose al equipo a las espaldas. Es una auténtica locura. Y además nos han mostrado muchas formas distintas de anotar. Es un juego que puede también penetrar a canasta porque tiene el físico para hacerlo, pero también puede tirar de fuera y luego también tiene esa doble vertiente que si quieres pararle a él, encuentra a sus compañeros abiertos. Entonces, a mí es un juego que me ha encantado su torneo y que, bueno, en la final sí que vimos que sufrió un poco más porque el Madrid le echó muchos cuerpos más físicos, más grandes y Asier hizo un trabajazo en la final, pero a mí me parece un prospect muy, muy, muy a tener en cuenta el año que viene. Sí. O sea, me voy a tener en cuenta por las cualidades que tiene. Ya hemos visto cómo ha escalado en los rankings del draft de 2025, que ahora parece un top 5 perenne, pero sobre todo para eso, ¿no? Para el futuro de Francia, aparte de los Wembanyama, Sacher, Koulibaly, Salaun y todo, pues esa posición de base que quizá Kylian Hayes no ha sido lo que se esperaba, Ousmane Dieng todavía no está dando el salto que se esperaba como un 2-3 manejador. Creo que Nolan Traoré sí que puede ser el gran futuro de Francia en esa posición y es un jugador, joder, es que es muy divertido de ver, muy dinámico, con buen físico, dirige bien el juego. Ya en el Hub Summit, en el Night Hub Summit de hace unas semanas lo hizo muy bien y dejó muy buenas sensaciones. Y me parece que es un jugador a tener muy, muy en cuenta, la verdad. Sí, está claro que como a todos los chicos en esta categoría todavía le quedan cosas en las que puede seguir ganando regularidad, en las que puede seguir ampliando un poco su arsenal, porque por ejemplo en esos números de asistencias pues muchas son el típico drive and kick que ahora genera muy muy fácil porque tiene un primer paso muy bueno. Y cuando el juego se atraganta mucho, se hacen muy pequeñitos los espacios, el juego es mucho más lento, todavía puede seguir madurando como generador en esos escenarios, este tipo de cosas, cuestiones de manejo, de seguir maximizando su mano mala, todo lo que queramos. Pero está claro que es un nombre destacado, que para Francia puede empezar a entrar pronto, además por puro perfil en cuanto de sus primeros pasos como profesional asentado y que es un nombre de futuro que tener bien subrayado. Bueno, no sé si va a decir algo, Fran. Otro nombre que me gusta a mí antes de entrar con el Barça es Jack Cagill, jugador alemán que también lleva sonando ya mucho tiempo como joven talento, jugador del Mega. ¿Qué podrías decirnos, más o menos, de Cagill, para que la gente sepa cómo es? Es un base alemán, hay unas generaciones alemanas bastante decentes en estos mediados tardíos de los 2020 creo que van a llegar unos cuantos jugadores interesantes y él lleva todo el año a muy buen nivel porque hay que decir que ha jugado esta fase final con Mega
pero Sí. acaba de fichar por el equipo. O sea, sus números son los de un recién llegado y aún así está claro que ha tenido un impacto enorme en un equipo de buen nivel. Ya jugó una de las fases preliminares del Adidas, pero fue con uno de estos combinados de jugadores que hacen desde la propia organización un poco para exhibir talentos de distintas procedencias. Hizo un gran torneo en ese momento. Es un jugador que está creciendo mucho, que ha crecido mucho físicamente durante el año, porque es un jugador que no tiene malas condiciones atléticas, pero que no las sacaba mucho a relucir, o por lo menos no tanto como este año, con que en esta fase final le hemos visto ya poner tapones, ir muy fuerte hacia el aro. Luego es un jugador con muchos recursos ofensivos, un jugador que juega muy bien el pick and roll, que puede meter sus puntos, que es bastante valiente, pero bastante inteligente. Me parece un jugador bastante interesante, ha hecho muy buen año. Sí, es un jugador, a mí, vamos, ya le llevamos escuchando desde hace meses, ¿no? Que puede ser un jugador interesante y a mí me ha dejado buenas sensaciones. Al final, en un contexto tan competitivo como es el propio Mega, con tantos talentos, y me ha gustado mucho. Y pasamos a Yakuchonis. Pasamos a Kasparas Yakuchonis, la gran estrella de este Barça. También está Damesar, pero Yakuchonis creemos que está a un nivel un poco superior, que se va a Illinois. Es un jugador que lleva una temporada potentísima, por el que era obvio que iba a haber mucho interés desde todos los frentes, y al final, tal y como está la situación, eso ahora mismo te lleva a que en NCAA la puja se puede ir muy arriba, como se ha sido. Illinois era un equipo muy interesado en jugadores europeos, habían tanteado, por ejemplo, al propio Gordemin también, y al final es que se ha ganado esa atención. Sí. Su año ha sido buenísimo. Es verdad que ha sido un final un poco igual amargo para su trayectoria en el Barça, porque esa derrota frente a OT, que no era imposible, pero quizá no era el escenario en el que la mayoría de nosotros nos poníamos, pues al final te deja fuera un poco de la opción de llegar a esa final. Y es una pena, pero desde luego no habrá sido porque el campeonato de Yakuchonis no haya estado a la altura. Su evolución es magnífica, su impacto global en ataque está a la altura de cualquier otro jugador europeo de la generación. Y veremos cómo de bien y cómo de fuerte empieza en su aventura en NCAA, pero desde luego es un jugador que va hacia arriba durante el último par de años sin tocar techo. A mí me ha encantado, a mí es un jugador que me encanta y yo creo que cuando vino la primera de Sergio a hablar del Campeonato de España, lo primero que nos dijo fue que Yakuchonis es un jugador mucho más maduro que Damesar y yo lo he visto en este torneo una y otra vez. Yakuchonis nunca falla en su toma de decisiones, bueno, falla como todas las personas, pero es muy raro que falle en esa toma de decisiones. Es un base de verdad, sabe generarse sus propios puntos. Ha ganado un montón de masa muscular, está fuerte y luego también el triple sigue mejorando. A mí me parece que es un jugador que no tiene techo, como ha dicho Sergio, y que el año que viene en Illinois espero que de verdad le den minutos, le den balones, porque puede ser un muy buen año tanto para Illinois como para él. Un jugador de su valor táctico en NCAA puede hacer absolutos destrozos si le pones un buen continuador. Lo hemos visto en este torneo con Sion Keita, que es un jugador muy rápido cayendo hacia el aro y que además te llega muy arriba, con lo cual es muy fácil ponérselas. También con Mohamed Dabone cuando han compartido pista. Él es un jugador que saca muchísimo partido de todo lo que le puedan poner a su alrededor. Y en ese sentido estoy seguro de que no solo va a hacer una buena carrera en NCAA, sino que va a mejorar bastante la carrera de algunos de sus compañeros. Y luego también consiguió en el primer partido el récord de asistencias, lo igualó. El récord era de Grigonis y él lo igualó, o sea que demuestra que es una auténtica. Dio 17 asistencias, una auténtica barrasada. Y luego su compañero Mohamed Dabone, no tiene sentido alguno el físico de este chico, no tiene sentido ninguno. No tiene sentido, pero ninguno. Una locura. No, yo creo que está claro, más allá del debate de la edad,
Es que él está un poco más allá de esto, en términos al menos de proyección. Es que es un atleta tan totalmente singular que obviamente tiene muchas cosas por madurar, y de hecho el Barça sigue siendo un equipo más sólido en general cuando tienen a Sion, Claro. lógico, Mm. pero es que ¿qué más se puede decir del potencial de Dabone? Yo creo que todos estamos ya más que al corriente. Sí. Con el tema de la edad de Dabone, yo quería decir que venía de hacer esto contra chavales de 13, 14, 15 años, pero ahora lo ha hecho contra los 18, que lo ha hecho ya contra gente que el año que viene puede empezar a jugar. Bueno, muchos de ellos van a empezar a ser profesionales. Entonces, ha demostrado que no sabemos la edad que tiene, yo no lo sé, diría que 15, 16, pero la realidad es que ha dominado contra la gente de 18 años. Entonces, el proyecto está ahí, la proyección está ahí y ha demostrado que sabe hacer lo que hacía con niños de 13, 14 años, lo puede hacer con ya casi hombres. Entonces, Es que incluso con 16 lo que está haciendo es una locura. por eso digo que si tuviera 16 es que seguiría siendo una locura, que hay que olvidarse un poco de ese tema de la edad, que ahora mismo esperemos que se solucione o que pase lo que tenga que pasar, pero que lo hace contra gente que es todavía mayor que él y lo hace contra gente que ya es casi profesional. O sea, que es que ya yo hay cosas que he visto que es que yo no se las he visto a mucha gente y prospectos menos, la verdad. No, a su edad es algo increíble. Y por cerrar ya un poco, vamos a hablar de Overtime Elite, que hablamos de ellos antes de que fuese el torneo. Pero yo creo que las sensaciones han sido mejores de las esperadas. Hemos tenido cositas buenas, hemos tenido que Fran no me lo compraba, pero Isaac Ellis es un buen jugador, hay un buen jugador dentro de él. Hemos tenido cosas interesantes, ganaron al Barça, su entrenador después de ganar al Barça dijo Overtime Elite está aquí, esto es serio, esto no es algo de cachondeo. ¿Qué piensas tú, Sergio, de la participación? Está muteado. ¿Perdón? Ahora. Yo creo que era un experimento interesante y la verdad es que este primer año creo que no ha dejado malas sensaciones en términos de, joder, que ha sido una variable significativa en lo que ha ocurrido al final, ¿no? Esa victoria frente a un Barça que llegaba muy fuerte, vuelvo a recordar, después de ganar muy fácil al Madrid en la final del Campeonato de España. Y es verdad que al Barça se le atraganta bastante el partido, que durante momentos está muy fallón todo el mundo y que se dieron un poco las circunstancias para que pudiera haber sorpresa, pero no cualquier equipo con todo eso es capaz de sacar esa victoria. Y lo hablamos en su momento. Overtime no viene ni mucho menos con todo lo que puede traer. Con lo cual yo creo que es interesante, sobre todo en un momento en el que en general estamos viendo que este trasvase entre talento europeo y americano es cada vez mayor. Yo creo que cosas así, bueno, pues tienen su sentido y habrá que ver si de aquí en adelante es una parada de las más importantes para la planificación de temporada de la propia Overtime. A mí me pareció curioso porque yo vi un subidón de nivel y un subidón de adaptación del primer al segundo partido de Overtime Elite. Al final es un equipo que los comentaristas no paraban de repetirlo, es un equipo que no ha competido junto, que se ha formado para este torneo y han hecho 4 o 5 entrenamientos previos al torneo. Yo creo que habrán hecho un poco más, pero aún así es sorprendente que chavales de menores, de 12 años, se junten para jugar ese torneo y lo hagan tan bien. Al final, en el primer partido, la primera parte no fue mala, luego ya Nolan Traore dio una masterclass y ya está. Pero contra el Barça yo vi un equipo mucho más sólido, también vi un equipo mucho más comprometido entre ellos. Al final el baloncesto americano es mucho más individual y todo lo que vemos de Overtime Elite a mí se me hace muy complicado de ver partidos de Overtime Elite porque parece una pachanga del patio del colegio. Pero este equipo demostró que no es una banda. La verdad que me gustó mucho el nivel de jugadores. Es que el nombre es complicado de decir, lo pongo un segundo. Adam Oumidouch me gustó mucho. Oumidouch me gustó mucho. Tiene unos recursos a nivel de 1 contra 1 muy buenos. Luego el chaval que estuvo en el quinto día, el Parker Robinson, también lo hizo muy bien. A mí Isaac Ellis no es un jugador que me guste. No, yo lo veo un poco más un youtuber que un jugador de baloncesto, porque
Luego en la Yes Next Generation tampoco hizo nada del otro mundo y se le dio un jugador con un físico muy inferior a cualquiera de los que había de Overtime Elite. Eso sí, eso sí. Pero me gustó, la verdad que me gustó la aventura o la experiencia de Overtime Elite y nada, me parece que lo hicieron muy bien. Yo lanzo una pregunta. Hemos visto en el Overtime, o sea, hemos visto en el Yes Next Generation varios candidatos al top 5 o 10 del draft del 2025. Por lo menos 2 o 3. Me parece difícil de decir, teniendo en cuenta todo lo que se pueden mover las cosas Sí. en un año. El año que viene, el draft próximo, además, es un draft más cargado por la parte de arriba que este último, desde luego. Sí, mucho. Con lo cual, hay más candidatos. Yo no tengo claro que ningún jugador de los que ha salido aquí vaya a hacerse con un top 5 seguro. Eso Parece bastante probable que alguno pueda estar durante el año, al menos rondando esa conversación. Y desde luego sí tenemos varios candidatos a lotería. Sí. Varios, pero unos cuantos, ¿eh? O sea, yo creo que más que nunca en el baloncesto europeo, para el 2025. O sea, me parece tremendo. Por A lo mí menos también, medallistas. a mí el que más, el que entre comillas tenemos más claro que puede ser top 10 es entre Hugo y Nolan Traoré. Mis dudas con Hugo vienen de los minutos que le puedan ofrecer. Es decir, Claro. las oportunidades que le puedan ofrecer también le van a perjudicar en su stock para el draft. Entonces yo espero que el Madrid le dé oportunidades, que Hugo las aproveche y que demuestre que puede jugar a nivel profesional porque puede. Y una vez que empiece ya a desfogarse, yo creo que su nivel en el draft o su stock en el draft va a subir mucho. Entonces, esa es mi duda. Con Nolan Traoré quiero ver también dónde va a jugar, porque si sigue en San Quentin, no sé si va a hacerlo tan bien, si va a seguir haciéndolo bien, porque no es un equipo top, entonces no sé si va a demostrar tantas cosas. Entonces, esas son mis dudas. Jakuchounis también quiero verlo en Illinois, compartiendo backcourt con Kylian Boswell. Y nada, a ver cómo se adapta también a la NCAA. Sí, va a depender de todos, yo creo que al final del contexto. Bueno, pues muchas gracias a los dos por esta charla. Creemos que a mucha gente del público, que por cierto, muchas gracias a todos por el apoyo de las últimas semanas, que está siendo tremendo, le va a encantar este vídeo. Poder hablar con Sergio pues, de esto pues siempre es un placer, ¿no? Porque siempre nos arroja mucha luz a Fran, que quizá Fran está un poco más puesto en esto que yo, pero sobre todo a mí, que hay muchos temas y muchos nombres que no controlo, pues siempre es un placer. Así que nada, daros las gracias a los dos, de verdad, por este vídeo. Nada, gracias Sergio otra vez, ya cada vez que viene te lo digo, pero de verdad que es un placer. Ya sabéis que el placer es mío. Así que nada, esperemos a todos que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.